¿cómo vamos a curar las heridas? ¿Cómo vamos a restaurar una normalidad democrática? Pues habrá que hacer cosas. Yo no sé si esta en concreto, pero desde luego, ¿por qué se va a descartar? Es verdad que hay gente que dice, uy, lo lógico es esperar a que se produzca la sentencia. Tienen toda la razón. Es verdad, y por eso he dicho que es prematuro, porque, entre otras cosas, y si es absolutoria, porque damos por hecho que ha de ser condenatoria, cuando en este país rige la presunción de inocencia, y eso lo han dicho incluso algunos posibles afectados, ¿no?, en un caso así, y por lo tanto yo digo, es prematuro, pero la gente sí que ha de saber que si yo soy presidente voy a mover cielo y tierra para cerrar cuanto antes las heridas, y que tomaré las decisiones y emprenderé las iniciativas necesarias para conseguirlo, sí. Yo no soy de los que cree que la salida a este tema es mantener el conflicto vivo 20 años más, no. ¿Y qué otras iniciativas está pensando en este sentido para cerrar esas heridas? Bueno, sobre todo a hacer una apuesta política un poco arriesgada. Nosotros les estamos diciendo a los independentistas, habéis fracasado, no solo no habéis conseguido lo que queríais, sino que esto ha tenido unos costes brutales en términos de división social y de fracaso económico, de debilitamiento de nuestra economía y de deterioro de nuestra imagen, y ahora lo que digo es, ahora tenemos que demostrarles que la vía del diálogo, negociación y pacto realmente obtiene resultados y produce avances, y como no se lo podemos prometer ad calendas grecas, pues les decimos, oiga, ustedes han fracasado en 2 años. Pues yo digo, si yo en 2 años no consigo avanzar en una agenda de negociación con objetivos concretos que se hayan alcanzado, yo no podré seguir diciendo que ese es el camino. Bueno, primero, yo quiero ser el primer partido más votado, y viendo el número de indecisos que señalan las encuestas, no creo que sea un objetivo irrealizable. En segundo lugar, nuestras reglas es que investido presidente será el que alcance una mayoría parlamentaria, haya tenido, sea el primero, el segundo, el tercero o el que sea. Tercero, yo creo que el consenso posible se va a articular muy claramente entre posiciones catalanistas y de centro-izquierda, que en estos momentos pues, nuestro partido representa mejor que cualquier otro. Creo, es nuestra opción. De todas maneras, es verdad que los extremos, ¿a quién están criticando más? A nosotros, también es normal. Hay quien gana en la polarización y en el conflicto. El independentismo, desde luego, no es una opción, pero es que el inmovilismo tampoco. Y por lo tanto, nosotros que estamos claramente en el no a la independencia, somos los únicos que además añadimos un programa político que suponga un avance de autogobierno y de financiación en Cataluña y una reforma del Estado. ¿Habló usted con Pedro Sánchez de la propuesta del indulto antes de lanzarla? ¿Y después? No, después sí, y me dijo lo que ha dicho el PSOE en público, que la respetaba. Va de lío en lío, ¿no? Porque el indulto, usted ha sacado antes el tema de la quita de la deuda. Que lo habían sacado antes el ministro Montoro, el presidente de Valencia, la presidenta de Baleares y hasta la portavoz del Gobierno de Castilla y León, que finalmente dijo lo que todos piensan. Si hay quita, que sea para todos. Por lo tanto, es verdad que a veces lanzar el primero, o que parezca que lanzas el primero una idea, tiene costes, ¿no? Como cuando me decían lo del consorcio tributario, cuando hubo que recordarles que figura en el estatuto, claro, esos partidos que se llenan la boca, decir que se cumpla la ley, pues el estatuto de autonomía también, ¿no? O cuando dice, habla de ordinalidad, y dice, oiga, pues sí he leído literalmente lo que firmamos en Granada en 2013. Entonces, es verdad que yo no sé si es porque viene de Cataluña, y entonces hay una susceptibilidad especial, o porque estamos en campaña y nadie está dispuesto a darle ni agua a sus adversarios. Puede ser, pero yo creo que las cosas que nosotros pedimos, primero, son siempre pensando en España, son generalizables. Nosotros no estamos pidiendo nada que otros no puedan también pedir y obtener. O sea que estamos en una lógica muy distinta. Pero me ha hecho gracia en esto de la financiación porque al final ahora me permite decir en los mítines, si la financiación quieres mejorar, a Iceta tienes que votar, porque los independentistas ya no están en eso, y los que no lo son, menos nosotros tampoco, pues en fin, yo creo que me han dado un triunfo que yo no me esperaba. Esto es bastante curioso, pero en fin, es así. Antes hablaba de un gobierno catalanista de centro-izquierda. Diga cómo hacer los números para presidir ese gobierno, contando que forma parte del bloque constitucionalista con Ciudadanos y PP. Bueno, es que mi idea, y la he explicado en esta campaña, es que hagamos un pacto por la investidura, pero que luego el presidente investido forme un gobierno que no sea un gobierno de coalición y de cuotas de partidos, porque eso seguro que no va a funcionar. Si uno mira los programas del PP, de Ciudadanos y del PSC, es que no casan.
no vamos a poder hacer un gobierno, eso es imposible, y lo sabe todo el mundo. Entonces la cosa es, oiga, yo quiero cambiar de rumbo, hago un presidente que no es independentista, y el debate político se produce en el Parlamento, que es donde hay que aprobar las leyes y los presupuestos. Y mientras tanto tenemos un gobierno que no es un gobierno de coalición de cuotas de partidos, que es un gobierno que intenta hacer las cosas con la máxima sensatez, con buena capacidad, con nombres que den credibilidad a la propuesta política y abre el escenario de diálogo con el Gobierno de España. Eso es lo que yo me propongo hacer. Ahora, usted me podría decir, oiga, y si no quieren, pues no. Es que esto es así, nadie tiene la obligación de apoyar un proyecto político o una manera de gobernar que se propone que no comparta, pero me hace mucha gracia porque como hay tantos que piensan que con que haya una mayoría constitucionalista todo está arreglado y ninguna encuesta va a esa mayoría. Yo creo que hemos de introducir algunos elementos de transversalidad y algunos elementos que flexibilicen el debate y hagan posible acuerdos en el Parlamento. Si no hacemos esto, la política catalana va a quedar bloqueada, pero no solo por no poder nombrar un presidente y un gobierno, va a quedar bloqueada políticamente durante mucho tiempo, dividida la sociedad en dos bloques que cada vez van a tener más dificultad de comunicarse entre sí, y yo creo que hay que romper cuanto antes esa dinámica desde la inteligencia y la generosidad. Mi tesis es que o el presidente es un independentista o acabo siendo yo, no veo otra salida. Pero en fin, puedo equivocarme naturalmente, pero es que yo veo la lógica en la que se mueven los partidos, yo no veo a los comunes votando a una presidenta Inés Arrimadas, se lo digo así. Votarme a mí, seguramente si se lo digo hoy, mañana saldrán diciendo que no, pero creo que si digo que hay más posibilidades de que me voten a mí que a ella, pues quizá no estoy desenfocando el tiro, ¿no? Pero bueno, hay que verlo. Yo mi obligación fundamental en estos momentos es explicar el diseño político que tengo en la cabeza, al que me gustaría desarrollar y sumar el máximo número de apoyos a esa propuesta.